Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en una conversación que, créanme, promete ser apasionante y reveladora. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha generado mucho debate, especulación y, por qué no decirlo, cierta controversia en el mundo del entretenimiento, la polémica que rodeó al talentoso actor turco Can Yaman, específicamente en relación con la serie que, aunque prometía un éxito rotundo, terminó enfrentando numerosos desafíos y críticas, Sandokan. Sí, han escuchado bien. Sandokan, la ambiciosa adaptación que buscaba revivir al legendario pirata, desató una tormenta de opiniones y afectó de manera significativa la trayectoria profesional de Can Yaman. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué tanta controversia? ¿Cómo impactó esta experiencia la percepción del público y la carrera del actor? Estas son solo algunas de las preguntas que abordaremos a fondo en este vídeo. Prepárense para un análisis exhaustivo y revelador. Pero antes de comenzar a sumergirnos en los detalles, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerles por su apoyo constante. Y como siempre, no puedo empezar sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones, y así estarán al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, adentrémonos en el tema que nos convoca. Can Yaman, un ícono en ascenso y su ambición internacional. Can Yaman, un nombre que evoca imágenes de carisma, talento y una belleza innegable, ha logrado forjar una base de fanáticos apasionados en todo el mundo. Su ascenso meteórico en la industria del entretenimiento no ha sido casualidad, ha sido el resultado de una combinación de cualidades que lo han convertido en un ícono para muchos. Desde sus inicios en Turquía, Yaman demostró su valía con series que rápidamente captaron la atención del público y de la crítica. Erkenci fue un punto de inflexión en su carrera, catapultándolo al estrellato a nivel internacional. La serie, con su cautivadora trama y la química innegable entre los protagonistas, conquistó corazones en numerosos países, abriendo las puertas de la fama a Can Yaman y expandiendo su reconocimiento a nivel global. Sin embargo, para Yaman, la fama alcanzada en Turquía no era suficiente. Su ambición lo impulsaba a buscar nuevos desafíos, a expandir sus horizontes y a conquistar mercados internacionales. Soñaba con demostrar su versatilidad y su talento en diferentes industrias, con proyectos que lo llevaran a explorar nuevos roles y a conectar con audiencias de todo el mundo. Esta aspiración, combinada con su talento y su dedicación, lo llevó a embarcarse en proyectos ambiciosos que marcarían un antes y un después en su carrera. Y uno de estos proyectos, con el que depositó grandes expectativas, fue la esperada adaptación de Sandokan. Sandokan, la promesa de una aventura épica y las expectativas desbordadas. La elección de Can Yaman para interpretar a Sandokan, el legendario pirata creado por el escritor italiano Emilio Salgari, fue un evento significativo en el mundo del entretenimiento. El personaje de Sandokan es un ícono de la literatura de aventuras, un símbolo de valentía, rebeldía y espíritu indomable. La expectativa era palpable. Los fanáticos, tanto los que conocían la serie original como los nuevos, esperaban una adaptación moderna, espectacular y fiel al espíritu del personaje y de la historia. La historia de Sandokan, el tigre de Malasia, es una épica de aventuras que narra las luchas del pirata contra la opresión colonial británica en el sudeste asiático del siglo XIX. Su valentía, su lealtad y su lucha por la justicia lo han convertido en un símbolo de la resistencia y un héroe para generaciones. La adaptación televisiva prometía revivir las emociones de la novela original, con un reparto estelar, efectos especiales de vanguardia y una trama que mantendría a los espectadores al borde de sus asientos. El proyecto de Sandokan se presentaba como una oportunidad única para Can Yaman de consolidar su carrera a nivel internacional y de demostrar su capacidad de adaptación y versatilidad como actor. La idea de interpretar a un personaje tan icónico y reconocido en todo el mundo representaba un desafío y un honor para él. Sin embargo, lo que prometía ser un éxito rotundo pronto se transformó en una fuente de controversia y desafíos inesperados. Los obstáculos en el camino, problemas de producción y las primeras críticas. El camino hacia la realización de Sandokan estuvo plagado de obstáculos que dificultaron el desarrollo del proyecto. Problemas de financiamiento, retrasos en el rodaje,
cambios en el equipo creativo y decisiones de casting polémicas fueron algunos de los factores que contribuyeron a generar un ambiente de incertidumbre y a levantar las primeras críticas. Los problemas de financiamiento comunes en las producciones cinematográficas y televisivas provocaron retrasos en el inicio del rodaje y limitaron la disponibilidad de recursos para la producción. Esto se tradujo en una reducción de los efectos especiales, una disminución de la calidad de los escenarios y una limitación en la libertad creativa del equipo. Los constantes cambios en el equipo creativo, incluyendo directores y guionistas, generaron inestabilidad y dificultaron la coherencia del proyecto. Cada cambio implicaba nuevas visiones creativas y ajustes en la trama, lo que afectaba la cohesión de la historia y la interpretación de los personajes. Pero quizás el aspecto más controversial fue la elección del elenco. Si bien Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, parecía encajar a la perfección en el papel de Sandokan, otros miembros del reparto no convencieron al público. Muchos consideraron que la diversidad étnica esperada en una historia ambientada en el sudeste asiático no se reflejaba adecuadamente en la selección de los actores. Se cuestionó la elección de actores de diferentes orígenes étnicos, que no se correspondían con la ambientación y la esencia de la historia original. ***, la lluvia de críticas, casting, dirección y adaptación de la trama ***. Las críticas se multiplicaron a medida que se conocían más detalles de la producción. La elección del casting fue uno de los focos principales de las críticas. La falta de representación de la diversidad étnica, especialmente en relación con la ambientación y los personajes originales, generó una ola de descontento entre los fanáticos y el público en general. Además, se cuestionaron las decisiones de dirección y de guión. Se acusó a la producción de no haber respetado el espíritu original de la obra de Salgari, de haber simplificado la historia, de haber sacrificado la profundidad de los personajes en favor de la acción y el espectáculo. Se criticó la falta de fidelidad a la trama original, la introducción de elementos ajenos a la historia y la alteración de la personalidad de los personajes. La puesta en escena también fue objeto de críticas. Se consideró que los escenarios y los efectos especiales no estaban a la altura de las expectativas, que la ambientación no lograba transportar al espectador al exótico mundo de Sandokan. Se cuestionó la calidad de la fotografía, el vestuario y la banda sonora, elementos que contribuyen a crear la atmósfera y a sumergir al espectador en la historia. ***, Can Yaman en el ojo del huracán, presión mediática y repercusiones personales ***. En medio de la tormenta de críticas, Can Yaman se encontró en el centro de la atención mediática. Como protagonista y figura principal de la serie, tuvo que lidiar con la decepción de los fanáticos, la presión de los medios de comunicación y los rumores que comenzaron a circular sobre su actitud en el set. A pesar de no ser el responsable directo de la producción, Yaman se vio obligado a asumir las consecuencias de los problemas y las críticas que enfrentaba la serie. La presión mediática se intensificó, y los medios de comunicación se enfocaron en cada uno de sus movimientos y declaraciones. Se especuló sobre su relación con el equipo de producción, su profesionalismo y su actitud en el set. Se le acusó de ser prepotente, exigente y poco colaborador, rumores que nunca fueron confirmados pero que contribuyeron a empañar su imagen pública. La situación se volvió tan tensa que afectó la imagen pública de Can Yaman. Los rumores se propagaron rápidamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, generando especulaciones y alimentando la controversia. La presión constante y las críticas despiadadas tuvieron un impacto significativo en su estado de ánimo y en su confianza. ***, el estreno y el fracaso, Sandokan no cumple con las expectativas ***. Finalmente la serie Sandokan se estrenó, pero no logró el éxito esperado. La audiencia no respondió de la manera que se anticipaba. Las críticas fueron implacables y la serie no logró cumplir con las expectativas generadas. La audiencia no se sintió cautivada por la trama, la interpretación de los personajes ni la puesta en escena. Las críticas negativas se centraron en los mismos aspectos que habían generado controversia durante la producción: el casting, la dirección, el guión y la adaptación de la historia. El fracaso comercial y artístico de Sandokan tuvo consecuencias negativas para todos los involucrados. La serie no logró generar el impacto deseado ni en la audiencia ni en la crítica. ***, el futuro de Can Yaman, resiliencia y nuevos desafíos ***. A pesar del revés que significó Sandokan, la carrera de Can Yaman no se detuvo. Demostrando su resiliencia y su capacidad de superación,
el actor continuó trabajando en nuevos proyectos, consolidando su posición como uno de los actores más populares del momento. Después de Sandokan, Can Yaman participó en otras producciones, tanto en Turquía como en Italia. Aprendió de sus errores, tomó decisiones más acertadas y se enfocó en proyectos que realmente lo apasionaban. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y para aprender de las experiencias negativas fue fundamental para su crecimiento personal y profesional. La experiencia de Sandokan le sirvió para madurar, para aprender a lidiar con la presión mediática, para entender la importancia de elegir bien los proyectos en los que se involucra y para demostrar que es un actor con talento y con ganas de seguir creciendo. La polémica le sirvió para forjar su carácter, para aprender a lidiar con las críticas y para demostrar que es un actor resiliente, con capacidad de superación y con ganas de seguir adelante. *** Lecciones aprendidas, el impacto de Sandokan en la carrera de Can Yaman ***. La polémica de Sandokan le proporcionó a Can Yaman valiosas lecciones. Aprendió sobre la importancia de la selección de proyectos, la necesidad de rodearse de un equipo de trabajo competente y la importancia de mantener la integridad artística. Aprendió a lidiar con la presión mediática y a controlar su imagen pública. Comprendió que el éxito no siempre garantiza la satisfacción y que es fundamental mantenerse fiel a uno mismo y a sus valores. La experiencia le enseñó a aceptar las críticas constructivas y a aprender de sus errores. Comprendió la importancia de la comunicación y la colaboración en el proceso creativo y la necesidad de mantener una actitud positiva y resiliente frente a los desafíos. *** El legado de Sandokan, una reflexión sobre el éxito y el fracaso ***. La historia de Sandokan nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del éxito y el fracaso en el mundo del entretenimiento. Nos recuerda que incluso los proyectos más ambiciosos pueden enfrentar obstáculos inesperados y no siempre cumplir con las expectativas. Nos enseña que la fama, aunque deseada, no es sinónimo de éxito y satisfacción. Que es importante ser conscientes de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que pueden tener. Nos recuerda que es fundamental mantenerse fiel a uno mismo, a sus valores y a sus aspiraciones, incluso en medio de la adversidad. Nos invita a aprender de los errores y a seguir adelante con la frente en alto y con la determinación de alcanzar nuestras metas. *** Conclusión. Can Yaman y su trayectoria imparable ***. En resumen, hemos explorado la polémica en torno a la serie Sandokan y cómo afectó la carrera de Can Yaman. Hemos analizado las críticas al casting, a la dirección, al guión y a la producción en general. Hemos visto cómo la serie, a pesar de las expectativas, no logró el éxito deseado y cómo esto impactó en la imagen y en la carrera del actor turco. Y finalmente hemos resaltado la capacidad de Can Yaman para sobreponerse a los obstáculos y seguir adelante con su carrera. La experiencia de Sandokan fue un desafío, pero también una oportunidad para crecer. Can Yaman demostró su capacidad de resiliencia y su compromiso con su trabajo. A pesar de las críticas y los obstáculos, continuó trabajando duro y buscando nuevos desafíos. Hoy en día, Can Yaman es un actor reconocido a nivel internacional, con una base de fanáticos sólida y leal. Su trayectoria es una muestra de perseverancia, talento y dedicación. Es un ejemplo de cómo afrontar los desafíos con valentía y cómo seguir adelante, incluso después de un fracaso. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo. ¿Qué opinan ustedes sobre la serie Sandokan? ¿Creen que Can Yaman fue el culpable del fracaso de la serie? ¿O creen que fue víctima de las circunstancias? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme sus comentarios abajo. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.